Muy encantado de estar con ustedes, Elena. Igualmente, cuéntanos cómo recibir lo anunciado por Hacienda de que no hará una nueva oferta para los tenedores de bonos. Bueno, es una decisión prudente, es lo que están esperando, tener las negociaciones correspondientes para llegar a un acuerdo con estos tenedores. Claro está que no han aceptado en esta segunda convocatoria la oferta que les hizo el gobierno mexicano y Mescat, pero habrá que negociar ya en términos de cercanía inmediata con ellos y no hacerlo todo esto de manera tan pública, lo cual hubiera sido muy bueno de hacerlo con anticipación porque hubiera dado certidumbre precisamente al proceso y sobre todo a los inversionistas, no nada más en este sector, sino los inversionistas en general que están apostando por los grandes proyectos de este sexenio. ¿Y cómo calificas la última propuesta presentada por Hacienda a los tenedores de bonos? Bueno, es una propuesta que les está garantizando la recuperación del dólar invertido por cada uno de los bonos emitidos de las acciones, pero obviamente los inversionistas lo que esperan es, como cualquier inversionista, es obviamente un rendimiento por su inversión. Este rendimiento es lo que está ajustándose, lo que está tratando de llegarse a un acuerdo y que obviamente habrá que definirlo en los próximos días, porque es muy importante también tener ese riesgo, pero también ese beneficio que implica tener inversiones en este tipo de instrumentos de deuda. En ese sentido, ¿esta propuesta es equilibrada, como lo dijo Hacienda? Sí, yo creo que es equilibrada, pero les ha fallado, a lo mejor en esta curva de aprendizaje del gobierno entrante, les ha fallado esa logística de los negocios. No me queda claro que tienen buenas intenciones con varios de los anuncios que han emitido en este sexenio, pero lo que les ha fallado es la logística, la ruta para el empresario, para el inversionista. Eso es muy importante, darle certidumbre. Yo he insistido desde hace mucho tiempo en que hace falta otorgarle certidumbre a las inversiones para que precisamente estas no caigan o no demeriten y no repercutan en consecuencias como las que hemos visto en la baja o la disminución de garantías y de inversiones que se han tenido en las últimas semanas. ¿Y qué aspectos se deben de tomar en cuenta para que verdaderamente la oferta que haga Hacienda sea beneficiosa para Mescat, para los tenedores de bonos y la ciudadanía? Bueno, principalmente tienen que garantizarle que se les va a cumplir, sea la oferta que sea. Es decir, que haya fondos suficientes. Se habla de un fideicomiso que existe del nuevo aeropuerto, pero este fideicomiso se ha dicho que está constituido por fondos de la tarifa de uso aeroportuario. Durante estos años que se ha ido construyendo el nuevo aeropuerto, pues ya son prácticamente 4 años, y se habla de que hay cerca de 6,000 millones de dólares, para hablarlo en números redondos, 120,000 millones de pesos, pero algunos dicen que no es suficiente, otros dicen que sí existe, otros no. No hay esa certeza, ¿me explico? Desde ahí, desde la certeza de los números, es que empiezan a investigar, empiezan a darse cuenta que no es cierto, quizás, y al inversionista pues no se le puede engañar, al dinero no se le puede engañar. Los inversionistas plantean, actúan con decisiones muy ajustadas, muy bien decididas y no entran al especular, ¿no? Fernando, ¿ante qué escenario estaríamos si realmente al final de cuentas no se logra un acuerdo entre el gobierno y los tenedores de bonos? Bueno, obviamente habría un incumplimiento o un default, que se le llama en inglés, con los mercados extranjeros. Acuérdate que parte de la emisión de estos instrumentos de deuda se colocaron en Nueva York y obviamente el riesgo país de las calificadoras internacionales asumirían o calificarían a México como una entidad riesgosa, o sea que caería en incumplimiento de pago. Esto repercute no nada más al sector, sino a todo el país y a las empresas, por ejemplo a Pemex y a las empresas en su conjunto, porque dirían pues que no hay garantías o no hay la certidumbre para recuperar las inversiones. Esto obviamente encarece los créditos. Eso por una parte. Y por otra, habría que tener la sensibilidad para poder llevar a cabo todos esos instrumentos, todas estas negociaciones de manera coordinada, porque por una parte pareciera que ahora es un problema de Hacienda, cuando originalmente fue gestionado por la SCT. No estoy echándole la culpa al actual gobierno, pero así fue planteado por el anterior sexenio. Y se pusieron tales candados, Elena, en este esquema de financiamiento que darle reversa, es decir,
recomprar los bonos como lo están queriendo hacer ahorita, ya que se dieron cuenta tarde, es complicadísimo, porque además caes en este incumplimiento, hay el riesgo de la calificación crediticia internacional, no tienes a ciencia cierta la capacidad de garantizar el pago para la recompra de estos bonos y por otra parte se te complica el esquema. ¿Por qué? Porque el actual aeropuerto, mientras no se construya el nuevo, el actual aeropuerto capitalino, el Benito Juárez, el que está funcionando actualmente, pues tendrá que seguir operando de aquí mínimo a 6 años, así como está. Y el mantenimiento que se le otorga a este aeropuerto ha sido deficiente. ¿Por qué? Porque parte de este TUA, que es el principal ingreso de un aeropuerto, está siendo destinado al fideicomiso del con el nuevo que aeropuerto. se pretende pagar. Exacto, Bien. pero no sería suficiente, porque estás tapando un hoyo y destapando otro. Es decir, estás descubriendo el actual aeropuerto, garantizando el cumplimiento. De todas formas, tienes que pagar los bonos en caso de que tuvieras la capacidad suficiente, pero ¿con qué vas a mantener el actual aeropuerto? Y finalmente, ¿qué debería de pasar con cualquier bono que no se retire ante el escenario que nos describes? Bueno, aquí sí hay que dejar, digamos, limpia la casa antes de anunciar la cancelación del aeropuerto, porque obviamente, como sabes, hasta el momento no se ha dado ese decreto de cancelación no formal, se sabe, se intuye, pero no está oficializado. Estamos en la incertidumbre jurídica y hasta que no se dé ese acto, pues no se puede cancelar mientras siguen los trabajos y siguen acumulándose los pagos. Bien, Fernando Gómez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy al pendiente. Como dices, esta cancelación todavía no es formal y el tema de los bonos sigue dando de qué hablar. Veamos si al final de cuentas se llega a un pacto. Ojalá se resuelva porque repercutiría en la economía de quienes vuelan y también de los que no volamos.